Sí, me voy. Sí. ¿O ya vas a hacer tu programa? Sí. Para no gritar. Sí. Porque yo grito, ¿eh? Sí, ya estoy en eso. Ay, de veras. Mi naturaleza. Mi cabeza. Ahora sí. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Pues ya estamos a lunes 4 de marzo y hoy es un programa que quiero dedicar al mes de marzo, obviamente, tanto para TikTok como para Facebook, como a Equitas en Justicia Perhumanes. El título es Lo amo demasiado, pero me violenta. El Ministerio Público me culpa y el juez lo absuelve. Tiene que ver mucho con algunas situaciones de las que voy a hablarles el día de hoy. Así que bueno, quise poner esta cancioncita para los que ya la conocen en TikTok, se llama Serra de Nebulosa. Tiene mucho que ver con el tema del día de hoy, porque tanto hombres como mujeres, pero principalmente mujeres, este es el mes que se ha designado para la mujer, es el mes en el que nosotras no podemos celebrar, más bien debemos de conmemorar y debemos reflexionar sobre todo lo que tuvieron que luchar en su momento otras mujeres para que a nosotros no nos faltaran derechos. Sin embargo, hoy quiero hablarles de este tema. ¿Por qué? Hay violencia, siempre ha existido la violencia, siempre ha existido el patriarcado, siempre ha existido el matriarcado, siempre ha existido la misoginia, la discriminación. Pero lo más importante que hay que entender en la actualidad es que hay diferentes tipos de violencia, diferentes tipos de agresores con los que podemos convivir día a día. Antes no se sabía todavía mucha información sobre el comportamiento de los individuos. A lo largo de los años hemos encontrado psicólogos desde Freud y otros que han estudiado el comportamiento de la humanidad, el comportamiento del individuo. Sin embargo, bueno, hoy quiero empezar con este tema porque primeramente debemos entender nosotras como mujeres que no podemos ser feministas radicales, no podemos actuar con el mismo grado de violencia que otros, ¿sí?, hacen hacia nosotras. Si bien es cierto que es desesperante, sí es muy desesperante ver cómo nos violentan, cómo las autoridades no nos hacen caso, cómo es que hasta la actualidad el Ministerio Público nos revictimiza, nos culpa, y cómo es posible que un juez de control un juez de control no vincule a proceso, o bien que un juez en la etapa de sentencia en este sentido pueda hacer varias cuestiones, ¿sí? Es decir, en esta situación no es posible que ya dentro de un juicio, aun cuando se ha encontrado una responsabilidad penal, no es posible que no se pueda obtener una sentencia condenatoria hacia quien efectuó ese hecho delictuoso, y más hablando de violencia y hablando de violencia de género. ¿Por qué? Hoy con este tema ya anteriormente había hablado un poco sobre el narcisismo. Sin embargo, hoy quiero hablar de lo siguiente. Existen dos tipos de agresores. El primer agresor, o el agresor primario como tal, es el agresor físico, aquel agresor o violentador en el caso de los hombres que te golpea públicamente o en privado, es decir, que te causa lesiones físicas, las cuales en ese sentido tiene alertas o estas flechas rojas que se dan desde un inicio.
que desgraciadamente hay mujeres que hasta la actualidad permiten que las golpeen porque a veces no tienen los recursos económicos suficientes para valerse por sí mismas, tal vez porque son inmigrantes, tal vez porque son mujeres que en su momento salieron de un núcleo familiar donde había ese tipo de violencia y se normalizó, pero también lo es en este sentido. ¿Qué sucede aquí? Bueno, la cuestión es la siguiente, ¿sí? Hay otro tipo de violentadores que son más peligrosos que los primeros. ¿Por qué? Porque el agresor físico es aquel que te golpea, es aquel que se descubre desde un inicio, aquel que te dice, te golpeo porque te quiero, te golpeo porque te amo, ¿no? Pero existen otro tipo de agresores que se conocen como agresores pasivo-agresivos. Sí, así sí existen. Que desgraciadamente hasta la actualidad muy pocos abogados hablan de este tema. ¿Por qué? Porque aún se desconoce y normalmente este tema se habla en psicología o en cuestiones del comportamiento humano. Más allá de aquellos trastornos de la personalidad que tenga una persona, también lo es que se convierten en víctimas, en victimarios, es decir, en agresores. La víctima es a la que le repercute el daño. El agresor o el victimario es aquella persona que causa esa lesión o que causa ese daño y que por tanto, pues obviamente concurre en una serie de hechos, de comportamientos y de actividades, las cuales van dañando progresivamente a la víctima, ¿sí? Y estos agresores pasivo-agresivos son los más peligrosos, porque es más difícil en la actualidad, como hace muchos años, poder acreditar ante una autoridad penal o ante un juez del nuevo sistema penal acusatorio el tipo de violencia pasivo-agresiva que hace el agresor hacia ti. ¿Por qué? Resulta que el agresor pasivo-agresivo es aquel que tiene un trastorno de la personalidad que no lo hace agresivo físicamente, pero que es una persona que puede tener una psicopatía, una sociopatía o bien que pueda tener el trastorno del narcisista y que puede en conjunción ser un psicópata narcisista o un sociópata narcisista. Esos son los agresores más peligrosos porque el objetivo de ellos es volver loca a la víctima para voltearle esa agresión y decir que ellos son las víctimas. 2. Para en su momento confundir a la víctima a tal grado de orillarla, 1, al suicidio, 2, a que cause lesiones a su agresor por defenderse y tratar de poner límites. 3. Hacerle una triangulación en la cual le genera cierto tipo de autoestima prácticamente nula, en la cual pues obviamente la persona comienza a desarrollar lo que se llama como disociación cognitiva en este sentido. Pero es bien importante que lo sepan. Traté de aquí hacer un diagrama, pero no sé si los de TikTok lo pueden ver. ¿En qué me estoy basando? Me estoy basando en varias situaciones. Como algunos saben, yo soy abogada y debo decir, también en su momento he tenido que lidiar con esta situación. Por eso quiero hablar del tema del día de hoy, porque el hashtag para Facebook y el hashtag para TikTok es yo sí te creo, yo sé que tú eres la víctima y él es el agresor. El 90% de las agresiones que se dan en nuestro país es cometidas de hombres hacia mujeres, sin importar la profesión que tengan, sin importar el rango de edad que tengan y sin importar tampoco, fíjense, tampoco si la mujer sabe leer y escribir o es estudiada. ¿Por qué? Aquí hay dos situaciones. Yo me estoy basando una en la ley general, ¿sí? Como tal, que es la ley general. Ay, ¿es esta o es esta? Sí, es esta. La ley general que habla sobre
la vida libre, es que aquí es la ley general, ¿sí? Para las mujeres a una vida libre de violencia en este sentido. La cual, ¿qué pasa? Bueno, esta tipifica cómo se debe de castigar la violencia de género. La violencia de género, que debe de ser equitativamente tanto hombres para mujeres, se aplica más a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, por el simple hecho de no tener la misma fuerza para poder defenderse ante un hombre, de no poder tener en este sentido la misma capacidad para poder acreditar cierto tipo de violencia. Y por el hecho de que hablamos de mujeres, porque obviamente nosotras como mujeres no podemos recibir el mismo trato que se les dan a los hombres por ciertas situaciones. Una, porque a los hombres obviamente fisiológicamente hablando tienen otras formas de comportamiento a las de nosotros. Nosotros somos más emocionales, debemos de tener más tacto, más sensibilidad hacia nosotros. Ahora bien, en este sentido, también me estoy basando a lo siguiente, ¿sí? Hay un libro que a mí me gustó mucho, que encontré aquí, que es El narcisista y yo. ¿Quién es yo? Yo soy la víctima. Es decir, tú como mujer que estás lidiando con una situación así, y que ahorita voy a hablar de esto, eres la víctima. También hay mujeres narcisistas. En su momento voy a hablar de las mujeres que son narcisistas y de los hombres que llegan a ser víctimas de estas mujeres. Pero el día de hoy quiero hablar básicamente de las mujeres que han sido o hemos sido violentadas en este sentido por una persona, ya sea psicópata narcisista o sociópata narcisista. Por eso yo les decía que es de suma importancia entender y primero dejar de juzgar el hecho del por qué una víctima no es tan sencillo que pueda desconectarse de ese vínculo que se ha generado con el agresor. No tiene nada que ver con la cuestión de Estocolmo, no tiene nada que ver, no. Aquí hay una situación bien diferente, ¿ok? En esta ley para las mujeres, obviamente nos habla de diferentes situaciones, las cuales, en este sentido, que es la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Qué nos dice? Los principios rectores para aplicar esta ley de manera justa, de manera equitativa hacia nosotras como mujeres, cuando hemos sido violentadas, no solamente físicamente, no solamente cuando existe un acoso sexual, un hostigamiento, un abuso sexual o una violación, sino también cuando existen otro tipo de violencias en este sentido. La violencia no nada más es física, ¿ok? Ahora, en los principios rectores de este acceso a todas las mujeres, adolescentes, niñas, es la igualdad jurídica, es decir, todas nosotras como mujeres tenemos la misma igualdad y tenemos derecho a que se nos crea que hemos sido víctimas de violencia. 2. La dignidad de las mujeres. Ante todo, tenemos dignidad como mujeres. Y el hecho de que hayamos permitido o le hayamos dado el poder a alguien para que nos destruyera, para que nos violentara, para que nos disminuyera, no quiere decir que el Ministerio Público o un juez de vinculación a proceso o un juez ya como tal en la etapa de juicio tenga que revictimizarnos o tenga que culparnos a nosotros. La libertad, lo que es la dignidad de las mujeres, la no discriminación, es decir, las autoridades como los peritos en psicología y demás no deben discriminarnos por si no sabemos leer, si no sabemos escribir, es decir, si tenemos un origen étnico, entre otras cuestiones. ¿Por qué? Porque ante todo tenemos derechos universales en este sentido. Todos tenemos derechos universales. Ahora bien, y sobre todo nosotros como mujeres, ahora de un tiempo para acá, de unos años para acá, se creó una fiscalía especializada para las mujeres y para las personas de la tercera edad como de los menores, que es la Fiscalía de Género, que es la que se encarga
de estar más preparada para poder saber cómo armar una carpeta, cómo entrevistar a las víctimas o a los ofendidos en este sentido, con una perspectiva de género, por el hecho simple de ser mujeres o por el hecho de ser en ese momento la parte vulnerada en este sentido, ¿sí? Y es muy importante saber esto, es decir, tener una debida diligencia, en este sentido, ser intercultural y obviamente un enfoque diferente en este sentido, es decir, un enfoque más delicado del trato de las víctimas que han sufrido un tipo de violencia. No solamente para las mujeres que han sufrido violencia física, es decir, que han sido golpeadas, que han sido abusadas como tal sexualmente sin su consentimiento, que han sido violadas sin su consentimiento, que han sido hostigadas y acosadas sin su consentimiento, sino también para aquellas mujeres, ¿sí?, que aun cuando hayan dado un consentimiento a sostener una relación íntima con alguien, las haya hecho sentir usadas, violentadas, discriminadas, las haya hecho sentir usadas y que al final de esa interacción las haya desechado, ¿sí? También esas mujeres merecen ser escuchadas y merecen esa justicia de alguna manera. ¿Por qué se dice que es más difícil ante una autoridad poder acreditar ese tipo de violencia? Porque anteriormente en el Ministerio Público, cuando era un sistema tradicional e inquisitorio, como se le conocía en este sentido, si no ibas golpeada, con lesiones, casi muerta o ya en la bolsa, no habría una carpeta. Aún con el nuevo sistema penal acusatorio, en el cual tú tienes derecho a presentarte a tu fiscalía de género correspondiente, a levantar una denuncia, te dicen las Ministerio Público de turno, en este sentido, y o de mesa también, más bien las de turno, que debes levantar tu denuncia con dos formalidades. Una, que si llevas golpes físicos, que si en ese momento te abusaron, te violaron, te van a abrir tu carpeta en ese momento, en los cuales van a abrir un kit y en el cual te van a someter a cierto tipo de pruebas con un médico legista y demás. Pero si no llevas golpes físicos en ese momento, no podrán abrirte en ese momento o no podrán aperturarte una denuncia. Tendrás que hacerlo por escrito, narrando los hechos sucedidos, ¿sí? Es decir, en los cuales debes de dar las circunstancias de modo, tiempo, espacio y lugar. ¿Y qué es eso? ¿Por qué los jueces ahora hemos visto sentencias, desgraciadamente? ¿Sí? Desgraciadamente hemos visto sentencias en este sentido, las cuales han sido absolutorias, básicamente. ¿Por qué? Bueno, aquí vamos a lo siguiente. ¿Por qué son absolutorias? Porque efectivamente, y no es cuestión de la víctima, ¿sí? En este sentido, no es cuestión como tal de la víctima. Es cuestión de que muchas veces las fiscalías no toman las precauciones necesarias para poder armar bien una carpeta y poder integrarla, ¿sí? En las cuales, si bien es cierto que se acredita que hubo una responsabilidad, que hubo un hecho delictuoso que se cometió en agravio de la víctima o de la ofendida en este sentido, también lo es que los peritajes deben de considerar algunas cuestiones, pero eso no quiere decir, fíjense, eso no quiere decir que le dé la autoridad necesaria y el derecho necesario a un juez en la etapa de juicio a no condenar, ¿sí?, o no dar una sentencia condenatoria, ¿sí?, al acusado que en ese momento se ha encontrado responsable. Ellos tienen la facultad para poder allegarse de los elementos suficientes con los cuales la fiscalía ni el asesor jurídico en su momento
pudieron haber aportado o hayan hecho esos elementos de prueba. ¿Por qué? Probablemente el asesor jurídico, y no es que no lo supiera, probablemente la víctima o los familiares de la víctima o de la ofendida no tenían la capacidad económica, ¿sí?, para poder hacer otro tipo o ofrecer o ofertar otro tipo de medios, probatorios, ¿sí?, o elementos de prueba en este sentido, los cuales pues son peritajes que tienen un costo. Hay peritajes que la misma fiscalía no puede solventar todo porque no lo hay en todas las especialidades, o aún cuando las hay, obviamente no se tiene todo el equipo, ni el conocimiento, ni las técnicas necesarias para poder rendir un dictamen en este sentido correcto, ¿sí? Ahora, y no es culpa de un asesor. Tampoco, como tal, es culpa completa de la fiscalía en este sentido. Un juez tiene que allegarse de esos medios, es decir, que si no hay un medio de convicción completamente con todos esos elementos de prueba que se ofertaron y que en su momento se tuvieron que haber desahogado, el juez tiene la obligación de solicitar nuevas pruebas periciales o solicitar nuevos interrogatorios, o incluso el mismo juez interrogar a los testigos, a los peritos, etcétera, 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 y no los abogados en este sentido, o no la fiscalía, o no el asesor jurídico, para que de esa manera se pueda en ese sentido dictar una sentencia condenatoria con los elementos suficientes que en su momento, aun cuando la misma pueda ser impugnada, quede firme porque tiene todos los elementos. Lo que vimos en días pasados sobre las sentencias emitidas por distintos jueces en distintos casos, y principalmente lo que se dio en la pequeña niña víctima de identidad reservada de 4 añitos más o menos, en el cual un juez dice que no tiene los elementos necesarios y que por tanto se le dé una libertad inmediata, y por tanto pues es una sentencia pues de libertad, ¿no?, en el cual el agresor sexual en este sentido queda libre. Cuando la mamá de esta niña se enfrenta, ¿y a qué voy? A eso mismo voy con lo que pasa con las víctimas de los narcisistas o de aquellos agresores pasivo-agresivos. ¿Por qué? Y la mamá le dice, oiga, no es mi obligación saber ni la fecha, ni el día, ni la hora como tal, porque no estaba conmigo, le tocaba a su papá, ¿sí? Y obviamente tampoco es responsabilidad de una menor, y más por el grado de desarrollo de la pequeña y por la etapa de desarrollo y de infancia en la que se encuentra. Ella no tiene una noción del tiempo y de comprensión como nosotros como adultos, de entender más o menos cuál es la hora en este sentido. Ok, ahora bien, de esta cuestión, cuando ella le dice, oiga, pues es una niña, ¿sí?, el juez sale con ciertas explicaciones que la verdad hay que seguir estudiando, y en su momento voy a hablar de eso porque apenas estoy leyendo toda la sentencia que me hizo favor de transmitir por acá un amiguito que también es abogado de allá de por Toluca, Asmodeus Asmode, acá de Facebook. Pero ¿qué voy? Nosotras como víctimas, en el momento o en los momentos en los que estamos siendo agredidas verbalmente, psicológica y emocionalmente, aun cuando tenemos nociones de cierto tiempo y de cronología, no estamos completamente conscientes de la hora y el minuto exacto. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo una violencia en este sentido. Dice Juan Carlos Manrique, feliz inicio de semana, escuchando atentamente sobre el tema. Ay, gracias, Juan Carlos Manrique. Ya después les platicaré, hay una situación ahí con él de un tema que vamos a tratar, pero no hemos tenido tiempo. Así que por eso vamos a lo siguiente.
En el narcisismo los agresores se conocen como pasivo-agresivos. ¿Por qué? La manera en que ejercen la violencia no es con golpes, sino es de una manera metódica, manipuladora, en la que te van sobajando y en la que te van minimizando. Este tipo de agresores, ¿sí?, buscan dos tipos de víctimas, y eso no lo digo yo, lo dice la misma coach, psicoanalista, psicóloga, Liz Plata, que por ahí la van a encontrar en TikTok, y ahorita no recuerdo el nombre de dos otros psicoanalistas que también van muy pegados y que han hecho en vivos con esta psicoanalista y coach Liz Plata. Ahorita se los busco del otro teléfono. Buscan dos tipos de víctimas. La primera es la empoderada y que es la proveedora. La segunda es la sumisa y la complaciente, obviamente. ¿Y por qué vamos con esto? ¿Por qué buscan a la empoderada o aquella mujer, ¿sí?, que puede estar muy preparada o puede tener un trabajo que medianamente la hace más interesante, intelectual, que la hace estar preparada, estudiada? ¿Por qué? Porque de esa manera esas mujeres tienen un intelecto, sin embargo, también lo es que muy dentro de ellas tienen esa necesidad, como cualquier otra persona, de sentirse queridas y amadas. Necesitan a la empoderada. ¿Por qué? La empoderada, hagan de cuenta que están en un mar o en el océano. Y en el océano hay diferentes tipos de peces, más grandes, más chiquitos y demás, ¿sí? Y dentro de los peces hay una categoría de tiburones. ¿Y por qué voy? Aquí voy a hacer referencia a una doctora que se llama Verónica, ¿sí? Ahorita no recuerdo su otro apellido, es una psicoanalista muy reconocida aquí en la Ciudad de México, la cual tuve la oportunidad de conocer hace muchos años. Hace poco la volví a contactar y he tenido 2-3 conversaciones con ella hace poco, y ella me recordó algo, ¿sí? Estamos en un océano y en ese océano hay tiburones y ballenas y demás. Pero ¿qué pasa con los tiburones? Los tiburones siempre van acompañados de otro grupo de animalitos, bueno, de pececitos en este sentido, me disculpo, de pececitos. Y hay uno que se conoce o se llama como rémora. Un narcisista, por desgracia, es una rémora. ¿Por qué? Porque el narcisista es un niño, un infante traumado por ciertas situaciones que vivió desde el vientre de su madre, desde la ausencia de sus padres, de alguna situación que hizo que la ruptura y en sus genes MAOA y CDH13 se interrumpiera el ciclo de la empatía, que no tenga neuronas espejo, por desgracia. Aunque a veces nosotros como víctimas nos empeñamos que sí, pero no es cierto, ¿sí? Ahora, en este sentido, ¿qué va? Resulta que la mujer empoderada, fíjense, la mujer empoderada se hace referencia, porque si no es una comparación, se hace referencia, y esta doctora me gustó la referencia que hizo ahora, y ahorita les voy a explicar de qué viene lo de la rémora. ¿Por qué? Porque la mujer empoderada es como los tiburones, y los tiburones acechan, ¿no? Y no quiere decir que ataquen, siempre están alerta, y por algo se distinguen. La mujer empoderada se distingue por ser un tiburón, el cual, pues obviamente, se desenvuelve en la sociedad, ¿sí? Y ella es el proveedor. El tiburón, en el océano, los tiburones son los proveedores, son cazadores y proveedores. Mientras que la rémora va pegado, ¿sí? Va pegado. Y va comiendo, fíjense, hace dos funciones una rémora con un narcisista, que es esa referencia que se hace, esa semejanza que se hace. La rémora come ciertas cuestiones que va dejando el tiburón, pero a su vez la rémora va destruyendo partes del tiburón que necesita. Es decir, como que yo limpio tus desechos,
pero yo me alimento y de tal manera que yo me nutro para crecer y aplastarte a ti. Es lo que hace un narcisista con una mujer empoderada. ¿Por qué? Porque la mujer empoderada es la proveedora. La mujer empoderada tiene dos funciones. Todos tenemos una energía femenina y una energía masculina. Por desgracia, las mujeres empoderadas tenemos nuestra parte masculina más activada que la femenina. Por eso es difícil para nosotros encontrar parejas y a veces nos dejamos deslumbrar por cada cosa. Ay, Dios, pero ¿qué les puedo decir, verdad? Muchas cosas, pero bueno. Entonces, en ese sentido, así pasa. La empoderada es la proveedora. Pasa a ser la mamá ausente o la mamá que en su momento no le dio o no le proveyó lo que necesitaba el niño, ¿sí? Que es el niño herido adulto y que no ha madurado en este sentido. Entonces, por tanto, la empoderada le da. ¿Qué le da? Más allá de aquellos detalles, demostraciones de amor, más allá de eso, le da cuestiones en las cuales hay prioridades. ¿Y cuáles son las prioridades de una mujer empoderada? El alimento, la vestimenta, la protección, el apoyo no solamente emocional, sino económico y por tanto de índole sexual. Espero que no me vaya a banear ni Facebook ni TikTok porque ya ven que se pone muy intenso. Y luego la víctima sumisa, a las cuales el narcisista las triangula. ¿Por qué necesita forzosamente un narcisista una sumisa complaciente? Porque en el sentido de que el narcisista es la rémora del tiburón y lo va acabando, él necesita a alguien que haga la función que él hace con el tiburón, porque compaginan, conectan. La rémora necesita a alguien que haga el trabajo que él no hace. Él necesita una complaciente, es decir, la empoderada es aquella mujer o aquella víctima que va a serte leal, que va a serte fiel, que va a serte incondicional, ¿sí? Y tu proveedor. Sin embargo, la sumisa complaciente va a ser la que te perdone, independientemente de que la proveedora pueda perdonarte infidelidades hasta cierto punto. La sumisa complaciente siempre, al ser con una autoestima mucho menor que la de la empoderada, es prácticamente la sumisa complaciente que no tiene autoestima igual que el narcisista, porque hay esa ruptura, ¿sí? Sin embargo, la sumisa como la empoderada tienen una empatía en demasía, mientras que el narcisista no. Sin embargo, el narcisista necesita a la sumisa complaciente que le dé detalles, que siempre esté ahí perdonándole todo y que la sumisa complaciente acepte, fíjense, acepte que es un infiel, que es un mujeriego, que tiene problemas de ciertas situaciones. Ahora bien, en este sentido, vamos a lo siguiente. Cuando viene una triangulación es porque el narcisista necesita obviamente a ambas. Se aburre de una, se va con la otra y regresa con la otra, pero con el simple objetivo de regresar con la proveedora, ¿a qué? A destruirla. No porque la quiera, no porque realmente valore lo que la proveedora le da. Porque la proveedora pasa a ser la mamá que te provee, ¿sí? Esa mamá como impositiva, si lo quieren ver así, que te dice, a ver, aquí está, mijito, órale, a ver, ¿sí? Y obviamente esa mujer proveedora se descuida a sí misma, porque hay mamás que se descuidan para cuidar de los hijos. Y la mamá sumisa y complaciente
es la apapachadora, la de, a ver, mijito, no, mira, pues ya me fuiste infiel, ya, así te acepto para que no me dejes, porque tengo miedo al abandono, ¿sí? De una o de otra manera, las víctimas sentimos miedo al abandono en cierto punto. Algunos dicen que se genera una codependencia, ¿sí?, entre el narcisista y la víctima, ¿ok? Pero también lo es que hay mujeres que aman y que dentro del núcleo en el que se encuentran en este sentido, probablemente vieron que papá o mamá tuvieron que sacrificar para poder formar su familia. Y no quiere decir que papá o mamá están mal. Por tanto, ese ejemplo, la víctima primaria, que es la empoderada o la proveedora, lo entiende. Que tal vez si sacrifica un poco más, el narcisista o el agresor pasivo-agresivo pueda valorarla y pueda llegar a quererla. Desgraciadamente, nuestro cerebro, como nuestro corazón y nuestras emociones y sentimientos, tienen una ruptura. ¿Por qué? Porque se llega a estar en un estado de supervivencia. ¿Y a qué va con esto? Bueno, en la ley, ¿sí?, en la ley de este acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, vamos. La violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado o en el ámbito público. Principalmente cuando hablamos de una violencia emitida por un agresor pasivo-agresivo o narcisista, ya sea que tenga psicopatía o sociopatía, hablamos de una violencia, la cual es una acción o una omisión basada en el género. ¿Por qué? Porque va basada hacia las mujeres, hacia una mujer. Luego, son que ellos causan intencionalmente daño y sufrimiento psicológico, físico, pero principalmente psicológico, patrimonial, económico y sexual a sus víctimas. ¿Y por qué? Aquí no hay una violación y un abuso sexual tipificadas normalmente como en el Código Penal solamente. ¿Por qué? El Código Penal se tipifica violación aquel que sin el consentimiento de la víctima penetre con objetos, etcétera, etcétera, y hay una cópula. Abuso sexual, cuando el agresor cometa tocamientos, rozamientos, etcétera, sin el consentimiento de una víctima. Cuando hablamos de un agresor pasivo-agresivo, todavía tengo tiempo. Es que a las 6 comienzo mi diplomado en materia penal. Cuando hablamos de la violencia del agresor pasivo-agresivo, cuando hablamos de una violencia sexual, hablamos de lo siguiente. Si tu pareja o tu expareja, fíjense, te contacta en secreto después de bloquearte en redes sociales, o sea, te bloquea en Facebook, te bloquea en TikTok, te bloquea en todo, pero te busca escondidas. O tu pareja te bloquea en todo, pero son y no son, ¿ok? Y a base de engaños o artimañas, tienes o accedes a tener intimidad con ellos. Y al momento de estar teniendo intimidad con ellos, no te hace sentir plena, no te hace sentir segura. Solamente se preocupa por su propio placer. Después de tener intimidad contigo, te pide que te vistas y te vayas. Eso se llama violencia, señores y señoritas. Apréndanlo bien, eso es violencia. Ya no es nada más el decir eres un pata, no, eso se llama violencia. ¿Por qué? Porque ese es el enganche que se conoce como hoovering. El hoovering es una
estrategia que utilizan los agresores pasivo-agresivos, principalmente los narcisistas, con situaciones o comportamientos psicópatas o sociópatas en este sentido, para enganchar y atrapar a sus víctimas, principalmente a sus exparejas, con tal de que ellas sigan enganchadas en este sentido, ¿sí?, para poder tenerlas y posteriormente hacer el descarte, ¿sí? Yo había subido por aquí un texto que quiero compartirles, y se los voy a leer, permítanme, aquí lo tengo, que también hice un videito para TikTok. Quien miente para acostarse contigo es violencia. El agresor pasivo-agresivo miente de alguna manera para poder obtener un placer, y al mismo momento que obtiene un placer, obtiene el placer de lastimarte, porque está utilizando no solamente tu cuerpo, está utilizando tus sentimientos, está utilizando tus emociones, sabiendo que tú tienes la esperanza de seguir como pareja, de retomar una relación. Y los agresores pasivo-agresivos o narcisistas en este sentido te terminan triangulando, terminan estando ya con algunas otras personas. Dice, pero te das cuenta que nadie es sano. Juana Arenas, al 100% nadie puede ser sano porque nadie es perfecto. Sin embargo, existe un grado de funcionalidad en todos los individuos, ¿sí? Hay un refrán que dice, no hagas lo que no quieres que te haga. Hay otro refrán que dice, no muerdas la mano de quien te dio de comer. Desgraciadamente, los agresores pasivo-agresivos o narcisistas es lo que hacen con sus víctimas, principalmente con la víctima proveedora o con la suplente de mamá proveedora, porque te procura, le da prioridades a tu vestimenta, a tus alimentos, a preocuparse de ya cenaste, ya comiste, ¿dónde estás? ¿Sí? Que a la complaciente. Porque la complaciente también, con tal de no perderlo, es permisible, permite todo. Mientras que la proveedora, cuando llega a un límite en el que ya se ha desquiciado, en el que ya se está tratando de defender, abre los ojos y exige, reclama y pide respeto, ¿sí? Nosotras como mujeres tenemos que hacer que otros nos escuchen, que las autoridades nos escuchen, que los narcisistas nos escuchen, que con las que nos están triangulando nos escuchen, que la gente nos escuche y dejen de criticarnos, ¿sí? Dejen de juzgarnos. ¿Por qué? Porque no saben, ¿sí?, lo difícil que es para una víctima dejar de tener sentimientos o tratar de embellecer situaciones. Porque lo cierto es que sí, por parte de la víctima hay un amor que en su momento ella aprendió en su hogar, y no porque estuviera mal, porque probablemente en su hogar le enseñaron que para tener una familia había que sacrificar, había tener que permitir algunas cuestiones, y no me refiero que todas las familias todos sean infieles o golpeadores, borrachos, no, ¿ok? Dice, todos mentimos por un placer. Pues yo no soy una persona que le gusta mentir. De hecho soy, la única manera en que puedo mentir y me sale bien es cuando hago mis contestaciones, o cuando hago mis escritos, o cuando tengo que pelearme por un cliente, ¿verdad? Pero de ahí en fuera no soy una persona que le guste mucho eso. ¿Por qué? Porque ante todo se pide lealtad y honestidad. ¿Qué nos dice la ley? El agresor es la persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Más bien nos mentimos porque idealizamos. Exactamente. Desgraciadamente nosotros nos mentimos, pero no quiere decir que nosotras como víctimas, o las que han sido víctimas, sean culpables. ¿Por qué? Hay un ciclo de violencia dentro de esto, que aun cuando en la ley no te hablen de esos ciclos de violencia, existen en los peritajes, ¿sí? En materia psicológica y otros, en los cuales se acredita cómo es el vínculo en la relación. Principalmente, como yo les decía, y tengo aquí mis notitas, ahorita las voy a sacar
quería hacerles más diagramas, pero sí lo veo un poquito más complicado, porque ya en unos minutitos tengo que entrar a mi clase de penal, ¿ok? Ahora, en este sentido, ¿qué pasa? Fíjense, aquí hay una situación psicoemocional y de psicomotricidad. Los agresores pasivo-agresivos se quedan en la edad de un niño de 6 a 7 años, ¿sí? Que es el niño llamado emperador, que crece como adulto, pero que no termina de madurar, ¿sí? Ahora bien, mientras que en estos años la energía y la esencia masculina y femenina fluyen. Es que pocos hablan de este tema. Ahora bien, en este sentido, cuando vamos a lo siguiente, ¿qué pasa? Resulta aquí, ¿sí?, que el narcisista es una persona egoísta, mentirosa, manipuladora, berrinchudo, autoritario, ególatra, sin empatía, adicto al alcohol la mayoría de las veces o adicto a algún tipo de sustancias psicotrópicas o enervantes, ¿sí? Es chantajista, es grosero, se siente superior, es hipócrita, ¿sí? Eso no lo digo yo, eso ha salido a raíz de varios estudios que muchos psicoanalistas han hecho, y sobre todo una de ellas que es Liz Plata, ¿ok? Es bastante estratégico, bastante chantajista, controlador, es pasivo-agresivo, lo que yo les decía, es cínico, es falso, es violento en sus palabras y hasta cierto punto es violento físicamente en ciertas circunstancias. Ahora bien, en este sentido, ¿qué causa un agresor? Cuando dicen el agresor es aquel que influye cualquier tipo de violencia hacia las mujeres. Obviamente, el agresor, ¿sí? Aquí hay una cabezota, unas patitas, y así. Es el agresor. Esta es su víctima primaria, ¿no? Esta es su víctima secundaria. ¿Qué les genera? A las dos les genera, obviamente, hasta cierto punto, adicción. Luego, ¿qué les genera? A la proveedora, ¿qué le genera? Creencias de no ser suficiente en ser proveedora. Creo que ya hasta voy a estudiar psicología, oigan. Yo creo que sería eso. Tristeza, miedo, desesperación. Disculpen mis letras, pero a veces así. Y lo que llamamos disociación cognitiva. Y que todo esto entra dentro del perfil del agresor. Cualquier tipo de violencia contra las mujeres, principalmente con su víctima primaria, que es la empoderada. Ahora, en este sentido, ¿qué pasa aquí? ¿Sí? Existe un ciclo de abuso narcisista. ¿Cómo va este ciclo de abuso narcisista? Y se maneja de diferentes formas. Déjenme borrar. Comenzamos por la etapa. Déjenme acá. Yo tenía por acá mi hojita. Acá. Pero, fíjense. Es que sí tengo mis notas, aunque no lo crean. La
idealización. Luego de la idealización, la devaluación. Después de la devaluación, la repetición. Y después de eso, el descarte. Estos son los principales fases o puntos dentro del ciclo abuso narcisista. Dentro de estos ciclos de abuso narcisista encontramos los conocidos gaslighting, cuando el agresor pasivo-agresivo te hace ver como loca. Es decir, ay, lo que hice no es para tanto, es tu culpa. Por tu culpa yo soy así, por tu culpa te fui infiel. Es tu culpa porque me reclamas. Es tu culpa. Y para todo es su culpa, pero menos la de él. Luego comienza la del ghosting, que es en el descarte. Desaparece. Pero no siempre desaparecen para siempre en la primera. Viene el zombie. Aparezco y desaparezco. Y dentro del zombie viene no solamente el love bombing. Viene lo que yo les comento, el hoovering. El love bombing son las promesas con las que comienza, o esos comportamientos, ¿sí? De ser atento, de preocuparse cómo estás, de ese arrepentimiento. Mientras que el hoovering es la forma de abuso o chantaje emocional que utilizan los narcisistas o los pasivo-agresivos para atrapar a sus exparejas en una relación tóxica, en la cual el narcisista al final del día te va a culpar a ti de todo lo que pase. Si tú le reclamas, te va a culpar a ti, ¿sí? Porque él no tiene la capacidad, pero sí sabe lo que hace, pero no tiene la capacidad, entre comillas, de poder pedir perdón. Ellos no piden perdón, y si lo piden es únicamente para atraparte, ¿sí? Nuevamente, engancharte, reafirmar el amor que tú les tienes, las esperanzas que tú tienes de que vuelva a funcionar, algo que tú trataste de que funcionara porque tú sacrificaste, porque fue lo que aprendiste de tus padres, que en una relación se sacrifica, que en una relación se apoya, que en una relación, si el otro está desempleado o gana menos o a lo mejor tiene problemas económicos, tú le ayudas a la mejor intención. Pero el narcisista, ¿qué hace? Que a manera de chantaje y para hacerte sentir culpable y él no tener responsabilidad afectiva y seguir siendo el agresor, pero viéndose como la víctima, y descartarte y bloquearte otra vez y decir que todo es tu culpa, te dice que eres tú, que es tu culpa, ¿sí? Esto muchas veces, la mayoría de las mujeres en la actualidad les da vergüenza de ir, que dice, hola, el papá de mis hijos dice que soy narcisista, siempre me culpa de todo y se victimiza. Hay algo que yo entendí cuando he intentado, y sí lo he intentado, y lo estoy comprobando. Liz Plata, si tienes oportunidad de buscarla en TikTok, y vas a encontrar muchos videos de acudir a sus talleres, hay una pregunta que ella nos hace. ¿Tú sientes culpa cuando lastimas a alguien? ¿Tú te sientes mal cuando sin querer haces sentir mal a alguien? ¿Te da arrepentimiento? Si la respuesta es que sí te da, y ella lo ha dicho, como muchos otros que me gustan, que son parecidos a Liz Plata, no lo eres. Desgraciadamente, los agresores pasivo-agresivos nos hacen ver como narcisistas. ¿Por qué? Porque dentro de este ciclo se crea lo que se llama disonancia cognitiva, en lo cual nosotros, como víctimas, entramos en un modo de supervivencia, en la cual, pues obviamente, tratamos de nivelar ese cortisol
con aquellos pequeños momentos fugaces de felicidad que tuvimos con esos individuos, ¿sí? Es decir, tal vez si me sacrifico, si aguanto un poquito más porque pues mis papás aguantaron porque mi mamá pues, lo dio todo, chance y funciona, ¿sí? Pero desgraciadamente los narcisistas se aprovechan de eso. Ellos, hay diferentes tipos de narcisistas, pero la mayoría de los narcisistas son encubiertos. Son esos agresores pasivo-agresivos, ¿sí? Los cuales aprenden estos artes de la manipulación para hacerse ver como víctimas, ¿sí? Acuden a un ministerio público y quedan como las víctimas, porque dicen, es que ella me reclamó, es que ella me dice, es que... Hey, cuando hay una triangulación, cuando hay una infidelidad, y si tú como víctima vas con la esperanza de reunirte con el individuo otra vez, y ahora sí vamos a funcionar, y descubres que sigue en contacto con la persona que te trianguló, con las personas con quien te fue infiel, que arriesgó tu salud, obviamente tú vas a reclamar, ¿sí? Y eso no quiere decir que vas a dejar de sentir algo. Tratas de esforzarte. Desgraciadamente, y es algo que quiero que quede muy claro, no importa nosotras como mujeres cuánto nos esforcemos, no importa las veces que perdonemos, no importa las veces que querramos tener la esperanza de decir, me valoró, cambió, vamos a ser otra vez pareja, vamos a estar bien y va a funcionar. Porque desgraciadamente no es así, ¿sí? No es así. Tal vez a la otra sí la amen, tal vez a la otra sí la adoren. ¿Por qué? Porque esa aguanta, porque esa sabe perfectamente que no puede decir nada, porque ella aceptó a esa persona así. Pero tú, cuando conociste a esta persona, no sabías que era así, y que pones o tratas de poner límites, y que aún así te hacen llamar violentadora, te hacen llamar loca. Eso no está bien, eso es violencia, ¿sí? Ellos dicen, pero es que tú, no, nosotras como mujeres también hemos sido violentadas, ¿sí? Y créanme que sé lo difícil porque uno lo intenta y lo intenta y lo intenta y lo intenta, y al final del día no será. Y no es porque nosotras tengamos la culpa, no es porque nosotras tengamos algo mal, ¿sí? Nosotras tenemos muchas cosas bien. Desgraciadamente le damos el poder a otros de destruirnos. Le damos el poder, como lo decía la doctora Verónica. Tú le das el poder a una rémora de que te destruya. ¿Y por qué voy? Este texto que hice, a ver, déjenme ir nuevamente. Aquí está. Quien después de tener relaciones sexuales contigo no te hace terminar se llama violencia. Quien después de tener intimidad contigo te pide que te vistas y te vayas, eso es violencia. Quien después de tener intimidad contigo te dice que sigue viendo a la persona con quien te fue infiel, eso se llama violencia. Quien después de tener intimidad contigo, ¿sí? Esta es la más fuerte. Te dice que se acostó contigo por venganza, por castigo, eso se llama violencia. Quien después de que tú, como víctima, lo hayas ayudado innumerables veces económicamente, emocionalmente, que hayas estado ahí incondicionalmente, sin pedirle más que un granito de respeto, un granito de lealtad, un granito de querer, se llama violencia. ¿Por qué? Porque a una víctima no le importa quitarse algo para sí mismo para compartirlo con tu pareja. Porque eso es una pareja, o se supone que eso es una pareja, el apoyarse. Y desgraciadamente, cuando te acusan de eso, de decir,
o interpretar que tú los ves como mantenidos, eso se llama violencia, porque están faltando a su palabra, a su respeto que te deben de dar a ti, y sobre todo al hecho de que compartieron su espacio, su tiempo y su cuerpo con alguien que sí los amaba, que los quería ver salir adelante y que los quería ver triunfar, y eso se llama violencia. Si tu pareja o tu expareja te cita a escondidas y te pide que como requisito, ¿sí?, debes de llevar comida, ¿sí?, para verte y tener intimidad, eso se llama violencia. Si tu pareja o tu expareja, ¿sí?, te cita a escondidas y bebe mientras tienen intimidad y tú le pides que pare y no lo hace, eso se llama violencia. También, si tu pareja o tu expareja, mientras están teniendo intimidad, no te acaricia, no te hace sentir plena, no te hace terminar, no te hace sentir querida, no te hace sentir completa y solamente te hace sentir usada como un pedazo de carne, te cosifica y te desecha, eso se llama violencia. Si tu pareja o tu expareja, aun cuando excedes a tener intimidad con él, te hace sentir incómoda, eso se llama violencia. ¿Y saben cómo se llama? Violación. Aun cuando hayas accedido. Y está tipificado en la ley. Desgraciadamente, hay que estar preparados en conocimiento de perspectiva de género para poder defender a este tipo de personas que han sido violentadas así. Muchas se quedan calladas por vergüenza, por tristeza, por decir, fracasé de nuevo. Pero desgraciadamente, y a lo largo del tiempo uno va entendiendo que no eres culpable, eres responsable de poner un alto. ¿Por qué? Mereces respeto. Y si este tipo de personas no te dan respeto, dátelo tú. No por el amor inmenso que les tengas, vas a permitir que te destruyan constantemente. Este programa espero llevar una segunda parte, porque ya van a ser las 6 de la tarde y yo tengo que entrar a mi diplomado. Dice, lo más hermoso es ir a terapia antes de iniciar una relación. Sí y no. Y sí. ¿Por qué? No todo el tiempo nos la podemos pasar en terapia, ¿sí? Y te voy a decir una cosa, Juan Arenas. Una víctima no es que no tenga un amor propio, ¿sí? Una víctima desde pequeña aprende ciertas cosas desde el hogar que en su momento papá y mamá le enseñaron porque eran sus ejemplos, ¿sí? Y desde niña pequeña, de alguna manera, su cerebro lo acomodó de tal forma en que cuando ella creció y trata de salir al mundo, de salir adelante, ¿sí?, a veces tu cerebro trae esa idea. ¿Por qué? Porque es una creencia que viene desde la infancia y muchas veces no sale a relucir en años hasta que te topas a un agresor pasivo o agresivo, ¿sí? No lo sale. Y no quiere decir que no tengas amor propio. Yo pienso que ahí sí estás mal y con el perdón de la palabra también voy a hacer una connotación. Yo quiero mucho a una persona que se llama Eduardo Arellanes, es un amigo al que quiero mucho, pero a veces hay comentarios que puedo entender que a lo mejor él también ha pasado situaciones, pero no es falta de amor propio. Créanme, no nos falta de amor propio. Son muchas situaciones que se da y que nosotras como mujeres pasamos y que no es lo mismo. Porque nosotras como mujeres, al igual que los hombres, tenemos un cerebro creativo y un cerebro reptiliano. Nosotras como mujeres pensamos con los sentimientos y las emociones, ¿sí? Ustedes como hombres piensan con las necesidades primarias, ¿sí?
Dentro, el live termina dentro de 56. No, a ver, ahí está. A ver, ahí está. Ahí está. Ahí está. No sé por qué ahora Facebook me quería terminar el en vivo. Digo, ya tengo que ir terminando porque pues sí tengo que meterme a mi clase, ¿verdad? Pero el hecho aquí es que no haya amor propio, es que hay demasiada empatía en nosotros, como en la mayoría de las mujeres, no en todas, porque también hay mujeres narcisistas. Tenemos demasiada empatía, porque nosotras somos sentimentales y emocionales, y ustedes no. Ustedes son reptilianos. Ustedes piensan con una cabeza que no es esta. Ustedes piensan con otra cabeza, ¿sí? Y ustedes piensan de una manera fría en la que no valoran los sentimientos y las emociones al mismo nivel que nosotras como mujeres. ¿Por qué? Se supone que biológicamente el hombre es el proveedor, ¿sí? Y la mujer es la administradora. Pero cuando en el pasivo agresivo, que es el violentador, no hay ese papel, hay de dos. O te conviertes en una víctima de una mujer narcisista, o te conviertes en un hombre narcisista. Dice, ay, no estoy de acuerdo, me han tocado mujeres muy feas, sí, y yo no voy a defender que todas las mujeres, no. Yo pienso, y voy a hablarlo a título personal, yo también tengo mis momentos de crazy, honestamente. ¿Por qué? Porque yo en su momento permití muchas cosas, y luché muchas cosas, y reclamé muchas cosas, y intenté 1, 2, 3, 1000, 2000, 3000, etcétera, ¿sí? Y al final del día, yo tenía que defenderme a mí misma. Y eso puede dar opinión, solo es clase leak. O se puede dar, no, claro que se puede dar opinión. No es clásico, pero de verdad, una mujer le llaman loca, le llaman tóxica, cuando empieza a exigir. ¿Y por qué exigir? Porque si ya le has fallado, ¿cómo pretendes volver a tener su confianza si ella te la dio y tú la defraudaste? Si ella te está anteponiendo, si ella te está apoyando. Se llama lealtad y gratitud, y no quiere decir que por eso ya van a estar siempre juntos, pero se trata de que no exista violencia. Así que bueno, pues ya los voy a... bueno, a ver, me voy a ir conectando, fíjense, me voy a ir conectando de aquí de la otra computadora, no la que estoy, aquí está, de la otra, no la que estoy transmitiendo, para ir abriendo WhatsApp y poder jalar de ahí el link, ¿sí? Dice, gracias por compartir tus conocimientos. Lick, un día hay que dar opiniones tuyas y mías para un gran resultado. Claro que sí. No te creas, yo también tengo mis momentos de locura. No te creas. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué mensaje les puedo decir de esto? Hashtag, yo sí te creo. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque yo también he sido víctima de un abuso narcisista. Aunque no lo crea, aún siendo abogada, yo permití que una persona me destruyera. A mí también, ¿qué? Me dijeron que no tenía las características étnicas adecuadas para tener un hijo conmigo. Y perdí a mi bebé. A mí también me dijeron que solamente habían estado conmigo por necesidades. A mí también me dijeron
muchas cosas. Por eso les digo, la violencia no respeta géneros. Y yo entiendo que muchas mujeres guardan silencio. Porque yo les voy a ser bien honesta, yo otorgué 2 veces el perdón. Y me desistí en una tercera ocasión. ¿Y saben qué gané? Ser la mala. Así que sí pasa. Sí pasa, señores. Y si por eso ahora me tachan de loca, tóxica, etc., es porque a veces tenemos que aprender a defendernos como mujeres. En serio. Y se los digo. Porque a mí también me hicieron el juven. ¿Sí? De verdad. A mí también me lo hicieron. Y no es padre. ¿Y por qué les voy a decir esto? Yo no sé qué ganan las personas en hacer daño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí existen maleantes, narcotraficantes, etcétera, 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 que son malditos y que se dedican a eso. ¿Pero qué? ¿Qué es? Ay, ahorita a ver. No, a ver. ¿Cómo le hago aquí? Sí, soy yo. Sí. A ver. Venga. Aguanten porque no me deja abrir esto. Pero, ¿qué les puedo decir? Así es. Así llega a pasar. Pero no nos queda de otra más que, pues, continuar. A mí también me bloquearon. A mí también me desecharon. A mí también me hicieron sentir basura. Créanme. No son las únicas mujeres o personas que han pasado esto. A mí también. Y algunos dirían, no lo menciones, que no sepan de tu vida. No. Hay que escucharnos. ¿Por qué? Porque sí pasa. ¿Sí? Y esta doctora de la cual yo les hablo, que es la doctora Verónica, ¿sí?, me hizo entender algo. Hace muchos años ella me había dicho algo, ¿sí? Vean, de aquí sí me deja entrar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Hoy va a hablarnos el maestro de etapa de educación complementaria. Entonces, ya para ir cerrando. Lunes 4. Hace mucho, la doctora en una etapa de mi vida me dijo que yo era una rata. Y no lo entendí. Cuando yo pasé por esta última esperanza, este último intento, pues yo quedé devastada, ¿sí? Porque al final del día esa persona sigue con la persona con la que me trianguló, con la última persona con la que descubrí su infidelidad. Perdoné, lo vi, también estuve con él y demás, ¿sí? Y como haya sido, al final del día, yo también fui desechada y demás. Sin embargo, dice, cuando pones límites resulta ser la mala. De hecho, así es. Y ahora soy la mala. Me bloqueó. Sí, primero me bloqueó. Y ahorita ya me quitó ya hasta quitó su foto de Facebook, de perfil de WhatsApp. ¿Sí? Y está bien. ¿Por qué? Porque al final del día yo es algo muy personal, pero se los voy a decir. Y yo platiqué hace 2-3 días con esta psicóloga porque no pude hablar con Liz Plata. Y en este sentido, ¿qué pasó? Bueno, yo me sentí usada, desechada, etcétera, etcétera, ¿no? Y devastada. Y lloré. Y lloré, y lloré, y lloré amargamente, ¿no? Y entendí muchas cosas. Cuando yo le exigí a esta persona, o es todo, o es nada. Porque ya, o sea, ya tienes casi 40 años, la misma edad que tengo yo. Y me di cuenta que al final del día, yo era solamente vista como la mamá proveedora. ¿Sí? Pero yo no era vista
como su pareja. Y nunca lo voy a hacer, ¿sí? Y entendí el momento en que me dijo, yo voy a seguir y en mi vida sigue fulanita de tal. Yo entendí en ese momento que era momento de decir, o es todo o es nada. Si es nada, te vas. ¿Por qué? Porque no es posible seguir aguantando, ¿sí? Son niños heridos, sí, pero como víctimas no somos responsables de ser la mamá, no somos las mamás, no somos las hermanas, no somos los papás, ¿sí? No somos las amantes, somos las parejas. Y si no nos ven como pareja, entonces, mejor así. Yo no entiendo y todavía es algo que quiero entender. Y hay algo que yo platiqué con esta psicóloga y me dijo, ¿te acuerdas cuando te dije, ¿te acuerdas cuando te dije, eres una remora? Y te acuerdas ahora y has entendido en muchas circunstancias de tu vida estas comparaciones. Dije, sí. Y me dijo, tú eres la víctima primaria. Él, pues es el narcisista, ¿sí? Él tiene heridas de infancia y heridas de adolescencia. Y él es el vivo retrato de aquellos que lo lastimaron, ¿sí? Y tú eres la imagen de tu mamá y eres la imagen que ocupas de su mamá, ¿sí? Por tanto, para no esforzarse, tú eres como ese tiburón proveedor, pero que al final del día es comido, ¿sí? Y destruido por la rémora. ¿Quieres eso en tu vida? Y fue cuando entendí algunas cosas, ¿sí? Y créanme, somos las malas del cuento, ¿sí? Siempre será así por los siglos de los siglos. Y qué lamentable es darnos cuenta que a veces tenemos demasiadas contemplaciones, ¿sí? Y por desgracia, se los digo, yo siendo abogada también lo permití. Y no es mi culpa. Yo como abogada otorgué el perdón. Yo como abogada desistí. Porque pensé que en algún momento de su vida él iba a cambiar, iba a elegirme, iba a elegirnos. Pero desgraciadamente no es así. Sí. Pero bueno, pues ahora sí espero que les haya gustado, espero que el siguiente programita, que también va a ser temprano, porque como ven, miren, ya estoy aquí en el diplomado, tengo que empezar mi clase, los espero la siguiente semana, pero sobre todo el hashtag, yo sí te creo, hashtag, no estás sola, de verdad. No estamos solas, mujeres. Yo sé que tenemos la esperanza. Yo sé que el amor que sentimos no se acaba. Yo sé que nos duele saber, ¿sí?, que eligen a otras personas. Pero si nos ponemos a ver, vamos a entender algunas cuestiones. ¿Y qué cuestiones son? No puedes permitir que te sigan apagando y destruyendo. Valemos mucho. Y si no nos quieren en su vida, pues ya. Y era lo que decía, si no me quieres, ¿qué me buscas? Pero al final del día debemos entender nosotros como mujeres, y por eso les hago esta referencia. Repítanse todos los días, y es un ejercicio que me dejó la psicóloga. No eres rémora, no necesitas una rémora en tu vida. No eres ni la mamá, ni es tu responsabilidad curar las heridas de infancia de otros. Es tu responsabilidad curarte a ti mismo. Es tu responsabilidad decir qué es lo que quiero, cómo lo quiero, en qué momento lo quiero. Así que no están solas. Somos malas, y sí somos las malas del cuento, por hablar, por gritar, por reclamar, por decir, por incluso hacer que nos escuchen otros. Somos los malos.
pero no por eso quiere decir que no hemos sido violentadas de alguna manera. También lo hemos sido. Y es triste, sí, es muy triste. Porque a veces amamos tanto a personas que no merecen ni un poquito de consideración de nosotras. Y hoy les voy a decir algo. Estoy muy arrepentida de haber otorgado el perdón. Pero ni modo. Así es la vida. El tiempo ya no se regresa. Y por eso este mes que es marzo, voy a hacer programas de todo esto para que ustedes como mujeres entiendan muchas situaciones y también como hombres, de verdad. Porque créanme, no todas las mujeres somos malas, no todos los hombres son malos. Desgraciadamente a veces nos equivocamos en elegir por pensar que si nos esforzamos, que si nos sacrificamos un poquito más, ¿sí? Pero bueno, ahora sí ya los dejo porque tengo que tomar la clase que es las restricciones a la libertad personal. Así que cuídense mucho, los quiero, los abrazo, abrazos fraternos para todos ustedes, de verdad. Deseo mucho oro y miel infinito para todos, de corazón se los digo. Lloren si tienen que llorar, pero de verdad van a superarlo. Pero bueno, espero que les haya gustado. Más tarde subo el en vivo. Continuaremos tal vez con una segunda, una tercera parte para entender esta ley general, todo este tipo de ciclo de violencia, que a veces lo normalizamos, a veces no lo normalizamos, pero hay que poner límites, de verdad. Y yo sé lo difícil que es amar a alguien y que quieres que te elija, pero que no lo hace. Créanme, yo sé lo difícil que es. Y yo sé lo difícil que es tocar un fondo y que en ese fondo ese alguien no te ayude a salir, más que tú sola o tú sola, ¿sí? Y de verdad es triste que haya personas que te violentan de esa manera cuando tú solamente les das amor, solamente les das cariño, solamente tratas de darles una familia, ¿sí? Pero bueno, así que vamos a continuar con la vida, vamos a seguir adelante. Hashtag para todos ustedes, no más violencia, de verdad, no más violencia. Yo sé lo difícil y yo no las juzgo mujeres por intentarlo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 7 y 8 y 9 y 10 y las veces que sean necesarias hasta tocar fondo, ¿sí? La violencia de género no respeta edad, no respeta clase social, no respeta ningún tipo de profesión, ¿sí? De verdad. Yo espero que esto les haya gustado, les sirva, ¿sí? Y tomen esa metáfora del tiburón y la remora, porque de verdad esta psicóloga lo dijo por algo. Y que tal vez todavía a nosotras nos falta, no solamente a mí, sino a muchas mujeres más que están viviendo esto, que han vivido esto, que aún les duele como a mí, que aún ese amor no se termina, que no hemos logrado entender algunas cuestiones. Más adelante lo podemos ir transformando. Lloren lo que tengan que llorar, griten lo que tengan que gritar, sufren lo que tengan que sufrir. Pero al tercer día, y como me lo dijo la psicóloga, te caíste por pendeja, te levantas por chingona. Sonrían, maquíllense, si las bloquean, que las bloqueen, ¿sí? Al final del día su corazoncito va a sanar, va a brillar, va a seguir adelante, ¿sí? Y hay que seguir intentando. Mientras tengamos ganas de vivir y mientras nuestro cuerpo quiera seguir viviendo y mientras tengamos esperanza del amor, y me refiero al amor no en pareja, al amor en general, ¿sí? Y tengamos la esperanza y las ganas de seguir viviendo, lo vamos a hacer. Y no quiere decir que ya vamos a ser bien felices todo el tiempo, no, porque va a haber momentos que no podemos controlar. Sin embargo, podemos seguir adelante. Así que abrazos fraternales para mis hermanos, para los que no son hermanos masónicos también, ¿sí?
hashtag el yo sí te creo, hashtag el mes de reflexión a nosotras como mujeres, qué tanto contribuimos para que exista un patriarcado y un matriarcado, y el por qué permitimos y hacemos que haya hombres, ¿sí? Hombres sin responsabilidad afectiva y hombres agresores, ¿sí? Así que cuídense mucho, si el gran arquitecto del universo me lo permite. Nos vemos la siguiente semanita. Así que, bye.